Miguel, ya estamos transmitiendo en YouTube. Podríamos ya transmitir en FM y en la radio. Sí. Cuando estén me dicen. Está todo ok, A la sala. está todo bien. Perfecto. Bueno, Matías, si damos entrada a la gente, por favor. Ok. Buen día, gente. Gracias por estar nuevamente en la diplomatura, por acompañarnos, por seguirnos en la comunidad Libertad, por seguir acompañando, seguir apoyando. Los que estuvieron la jornada anterior, la primera clase, les contamos algunos impedimentos que teníamos en Libertad, en el emprendimiento luego de 9 años de trabajo continuo. Bueno, han llegado muchos mensajes, muchos mails, muchos WhatsApp preguntando. Estamos en proceso de solución. Consideramos que en 2 semanas tal vez tengamos alguna solución definitiva y Libertad pueda empezar a seguir con su trabajo de recuperación de derechos y dignidad como lo venimos haciendo hace 9 años. Por lo pronto, también algunos nos han preguntado si la diplomatura estaba con posibilidad de caerse o de entrar en crisis. Aclaramos que no. Más allá de los impedimentos que tengamos en Libertad hoy por hoy, la diplomatura no lo tiene. Ya hemos organizado para que se pueda seguir coordinando desde fuera de la cárcel de Batán si fuera necesario, cosa que no creemos que vaya a ocurrir. Creemos que va a seguir todo bien. Pero nada, responder eso para arrancar. Les doy la bienvenida y les agradezco y seguimos aquel impulso que nos dejó nuestro padrino, hoy fallecido, pero el padrino eterno, el juez Mario Juliano, que una de las cosas que siempre nos dijo es que difundamos las cosas menos malas de la cárcel, porque cosas buenas en la cárcel no hay. Pero bueno, aquellas cosas menos malas, que son las que tratamos de hacer, son las que tratamos de difundir. Con esta diplomatura creo que hemos podido lograr ese objetivo, que lo empezamos a hacer de muy poquito. En esta tercera diplomatura tenemos muchas cosas interesantes, a diferencia de las anteriores. Hemos logrado que el Servicio Penitenciario Federal anotara a sus alumnos, ya nos han llegado listas de alumnos de 4 o 5 cárceles federales. Lo mismo está pasando con el Servicio Penitenciario, tenemos varias conexiones desde cárceles donde están habilitados para seguirnos. Ya superamos los 2.500 alumnos y alumnas, algunos lo hacen por Zoom, otros en YouTube, y gran cantidad lo hacen en forma diferida, como lo van a hacer en Federal. Por ejemplo, que los sábados no tienen conexión, pero los días lunes y martes les van a dar las aulas virtuales para seguirlo en el campus. Nada, eso nos pone contento porque se amplía un poquito más esta comunidad Liberté, por la que tanto trabajamos, y siempre haciendo hincapié en la autogestión, porque consideramos que tiene que ser autogestionado, la verdadera recuperación de derechos y dignidad tiene que salir de adentro, y gracias a la gente que nos acompaña. Ahora sí, Miguel, si querés hacer la presentación oficial, por favor. Bienvenidos
a la segunda jornada de Diplomatura de Extensión Universitaria 2023. Integración social, un camino desde el encierro hacia la convivencia y la paz a través de la justicia restaurativa. En esta segunda clase estaremos recibiendo la presencia desde la plataforma Zoom a Raúl Zaffaroni, Elena de la Aldea. El título de hoy: de la Inquisición patriarcal a la integración social, el diálogo fraterno. A continuación, escuchamos la palabra de la secretaria de Cooperativa de Trabajo Liberté, Diana Márquez. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo voy a tomar un ratito la palabra para, aprovechando esta segunda clase, que estamos ya pasado la celebración de la primera, para dar algunas dinámicas de lo que va a ser la diplomatura en general. Las vamos a repetir en otras oportunidades, pero bueno, si quieren tomar papel y lápiz, notebook, tablet o algo para anotar, para que nos vaya quedando claro más o menos cómo vamos a funcionar. En relación al chat, el chat va a estar desconectado durante las clases, durante toda la jornada, y se va a abrir en la sesión de preguntas. Esto es para que concentremos nuestra atención en nuestros expositores y nos parece que es la mejor manera abrir al final. El que tenga preguntas lo va anotando durante la clase. Después, en algunas ocasiones, en algunas clases, va a haber apertura a salas pequeñas, donde vamos a ingresar de a pocas personas. Eso es un sistema que lo vamos a hacer nosotros y las personas lo tienen que aceptar. En otras clases no va a haber salas, pero eso nosotros ya lo vamos a anticipar. Ahí también el papel y lápiz es fundamental. Para nosotros el trabajo en salas es clave, porque es un momento clave de participación y de diálogo, de intercambio entre personas muy diferentes que estamos acá transitando la diplomatura. La sala va a tener su consigna, siempre se la va a dar antes de entrar a la sala. También puede ser que la tengan por oral o escrita, pero en cualquier caso todos los alumnos deben aceptar entrar a la sala, a no ser que haya algún desperfecto técnico por el que no puedan entrar a la sala. Pero en principio todos deben y todas ingresar a las salas para reflexionar, debatir y preguntarse entre ustedes. Otro detalle no menor, no habrá al finalizar examen, no va a haber ninguna evaluación, probablemente sí va a haber algún tipo de encuesta de cómo nos sentimos en esta diplomatura este año, pero no va a haber evaluación. Sí tenemos que demostrar una asistencia que tiene que ser del 70%. Como sabemos que hay personas que la van a hacer sincrónicas y otras asincrónicas, lo que vamos a tener que demostrar es nuestra participación de alguna manera, y eso lo vamos a dejar consignado en el campus y en el chat. También hemos previsto hacer un Zoom el lunes a las 18 horas, espérenme que tengo acá yo también mi mataburro, para que cualquier problemática o alguna cosa que no quede entendida, puedan preguntarnos. Y para ver cómo se puede usar el campus virtual, que siempre es una pregunta y es una herramienta que tenemos en Liberté que es fundamental. Entonces, para esto hay que enviar la palabra Zoom Campus, Z-O-O-M Campus, todo junto, y ahí después nosotros les vamos a enviar por el WhatsApp de Liberté las claves de acceso. Esto es para el lunes a las 18 horas, las personas que necesiten más aclaración sobre el tema. Después, también necesitamos que cuando volvamos de salas y se inicien las preguntas, lo que más necesitamos es que sean preguntas y no reflexiones en general, a no ser que vengan de las salas
entonces sí, porque va a ser la reflexión de la sala. Y lo relativo a las preguntas es en relación a la clase del día, porque tenemos muchos módulos, mucho tiempo, por suerte, de lo que vamos a hablar en el futuro. Entonces, no nos adelantemos a los temas, estemos presentes hoy sobre lo que hablamos hoy, y sobre eso nos preguntamos, reflexionamos, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que participar todos, con lo cual, cuanto mayor participación, mejor es, y entonces seamos acotados, tratemos de hablar corto y preciso, a no ser que haya alguna emergencia o urgencia, donde por supuesto sí vamos a atender eso desde ya. Me parece que no me está faltando nada más. Matías va a pasar la asistencia como siempre y el mail donde se pueden contactar si hay alguna pregunta. Nosotros desde la coordinación tenemos directores de coordinación de cada clase, con lo cual en el día de hoy, por ejemplo, es Ani Acevedo, y ella va a regular y va a cuidar el tiempo de los expositores, y al final nos va a hacer una concreción y una interrelación con la clase siguiente. Y más que nada, espero que disfruten de esta diplomatura, disfruten de los expositores, y seguimos. Esto es un avance, después seguimos hablando de estas dinámicas. Espero no haberme olvidado de nada, díganme. Y en tiempo, muy bien. Igual no hay examen. Miguel. Ya dije. Muy bien. Bueno, para evitar los aburridos currículums, preparamos un resumen acerca de la trayectoria de nuestros dos expositores de hoy. Elena de la Aldea, reconocida especialista en psicología, es una destacada referente en el ámbito de la integración social y la salud mental comunitaria. Su compromiso y experiencia en el trabajo con víctimas de diferentes formas de violencia social la convierten en una voz fundamental en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y justa. Nos enorgullece contar con la participación de Elena de la Aldea en nuestra diplomatura. Raúl Eugenio Zaffaroni es un destacado jurista argentino reconocido por su incansable labor en defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Su amplia experiencia como juez en la Corte Suprema de Justicia de Argentina y su participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo convierten en un referente en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos fundamentales. Además de su trabajo judicial, Zaffaroni se ha destacado como profesor universitario y autor de importantes publicaciones académicas. Su visión crítica y sus propuestas para mejorar el sistema de justicia han inspirado a muchas personas en todo el mundo. En Liberté nos sentimos honrados de contar con su participación en nuestra diplomatura, donde su experiencia y conocimiento enriquecerán nuestro aprendizaje y fortalecerán nuestra lucha por una sociedad más justa e inclusiva. Bien. Gracias, Miguel, por tan hermosa presentación. Gracias, Elena y Raúl, por aceptar esta invitación a este Conversar Juntos, que hemos titulado De la Inquisición Patriarcal a la Integración Social, el diálogo fraterno. ¿No? Hay una suerte de integración entre lo que es el título de nuestra diplomatura este año y, bueno, el final del capítulo del libro de Raúl. Yo los voy a invitar a conversar, antes también haciendo la aclaración que esta clase se enmarca dentro del primer eje de nuestra diplomatura, que ya venimos transitando durante estos años, que se llama cambio de paradigma. La clase pasada fue la clase inaugural, donde tuvimos
a Alex Roy, y esta clase ya iniciamos formalmente lo que es el currículum, la trayectoria de la diplomatura, si ustedes pueden ver en los ejes. Este es el primero que va a llevar 2 clases, que tiene que ver, bueno, con lo que venimos trabajando en relación a cómo pasar de un paradigma punitivo, represivo, patriarcal, hacia un paradigma que tenga que ver este año con el cuidado, la ética y la integración social. Por eso es que, bueno, es esta invitación conjunta, yo les decía recién en una previa, a conversar juntos, a dar vueltas juntos, en torno a lo que tiene que ver, que ha desarrollado Raúl en su último libro, que de paso acá lo promocionamos, hacemos un poquito de chivo, Colonialismo y Derechos Humanos, apuntes para una historia criminal del mundo. A mí me pareció realmente tremendo, Raúl, el libro, cómo de alguna manera hay toda una primera parte que tiene que ver casi con un tsunami histórico para mí de lo que es cómo ha derivado la cultura humana en esta historia criminal, y después hacia el final del libro, al menos la sensación para mí, es como que caemos en un remanso, ¿no? Para mí el final del libro es un remanso, y en ese remanso, habiéndolo leído a los 2, me encontré con muchas escrituras y lecturas de libros de Elena de la Aldea, y nos pareció al equipo, se los comenté al equipo, y nos pareció que podía ser muy sabroso reunirlos en un encuentro. Esa es una de las razones por las cuales las reunimos. En este momento tengo en realidad 3 razones. Esta es una, ¿no? Los encuentros que pude avisorar entre los 2. Otra tiene que ver con poner en práctica lo que muchas veces hablamos de interdisciplina, ¿no? Acá estamos tratando de que se encuentren la psicología y el derecho. A mí más que interdisciplina me gusta hablar un poquito de indisciplina, y espero que esto no se conecte en este contexto con el delito, sino que tiene que ver con que de alguna manera, y creo que esto es lo que hace Raúl hacia el final del libro, salga de su caja disciplinaria y vaya al encuentro de otros saberes, ¿no? En lo que hoy llamamos una ecología de saberes. Y justamente en ese final Raúl habla de religar. Entonces, bueno, comencemos por religar la psicología y el derecho, ir un poquito más allá de las cajas en las que cada uno estamos pensando estos complejos problemas humanos, y bueno, pongamos en práctica de alguna manera este diálogo fraterno. Otra de las razones tiene que ver con que Raúl y Elena son nuestros adultos mayores, si me permiten. Nosotros hablamos aquí, habrán escuchado hablar que hablamos de comunidad liberté. Esto es una comunidad, y dentro de esta comunidad ustedes son 2 personas mayores. Y nos parecía muy importante poner en valor esto, que no tiene que ver solamente con el conocimiento que ustedes han producido durante todos estos años, sino más que conocimiento tiene que ver con un saber que la gente ha vivido, ¿no? Puede ser, García Márquez en uno de esos libros dice, confieso que he vivido. Elena y Raúl han vivido, y en ese sentido, como los adultos, los podemos tomar como los consejeros de esta tribu, de esta comunidad, y desde ese lugar escucharlos. Raúl también en esa última parte del libro hace una revalorización a todo lo que son las culturas precoloniales, y dentro de esas culturas ustedes recordarán que había un consejo de ancianos, y si no toman mal la palabra ancianos, fíjense que la tenemos que respaldar a la palabra ancianos. Antes la valorizaban, y ahora la tenemos que respaldar, porque el anciano dentro de nuestra sociedad, ya al ser un ser humano no productivo, muchas veces es desvalorizado. Contrariamente, queremos... Tenés que tratar de cerrar porque nos estamos yendo un poquito de tiempo. Dale. Ahí estoy. Los invito con una última nota de color, que es la última razón por la cual también me gustó la idea de que Raúl estén aquí y Elena, que han nacido el mismo día. No vamos a decir el año, pero los 2 nacieron un 7 de enero. Y eso también me parecía que era una buena razón para que estuvieran juntos aquí. Gracias, y le damos la palabra a Raúl en principio, y después, bueno, continuarán conversando ellos. Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias. Un gusto poder
dialogar con Elena. Muy interesante esto de que nos junten a los dos en razones de edad. Todo esto es contra la discriminación etaria. Como ustedes saben, estoy sosteniendo la tesis Viejos del Mundo Unidos. Pero bueno, me resulta un poco difícil en pocos minutos sintetizar el asunto del diálogo fraterno, o de dónde viene, o por qué, cómo llego a eso. En realidad, tanto en la labor, cada uno parte de su disciplina, de su pedazo de mundo que conoce, el resto queda fuera. Toda especialización es un entrenamiento para conocer bien algo y por ende para no conocer el resto. Y bueno, lo que siempre tuve entre manos, o me enfrenté, por razones profesionales, pero por razones académicas, la cuestión del poder punitivo. Intuitivamente, en todo momento, me daba cuenta de un grado enorme de irracionalidad. Ese grado enorme de irracionalidad me llevaba a decir, bueno, un momento, contengan esto. Observando el mundo, me daba cuenta que, bueno, es obvio, se puede verificar, es verificable por cualquiera que lea la historia del siglo pasado, para no ir más lejos. Y bueno, el descontrol del poder punitivo genera el genocidio. Es decir, la tendencia expansiva del poder punitivo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿De dónde sale esta tendencia? Y a medida que me iba preguntando, iba alejándome más de la especialización, sin dejarla, pero de esa mirada. Observando, me daba cuenta que se juegan demasiadas cosas detrás de esto. Demasiadas cosas que no vemos, porque creemos que el poder punitivo termina acá en la cárcel. Cuidado, va mucho más allá el pensamiento que genera la cárcel, que genera todo eso. Y llega en este momento, cuando nos estamos preguntando, en este particular momento de la humanidad, en que el mundo está cerrando una etapa y está abriéndose otra que no sabemos cuál es, no termina de cerrarse la anterior, no termina de nacer la nueva. En consecuencia, las preguntas se hacen ya directamente, se enraiza con un interrogante sobre el futuro mismo de la humanidad. Momentos en que está avanzando un poder que destruye las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Entonces, bueno, nos preguntamos, en definitiva, todo se remite a una pregunta, que es decir, ¿qué somos? ¿Una especie de monos suicidas? ¿O somos una punta de la evolución cósmica? Cada uno crea por un lado. Si esa evolución la tiene un dios, no la tiene un dios, no importa. Pero bueno, somos una punta de esa evolución, o somos un cáncer de la naturaleza. Bueno, llegar a semejante nivel de pregunta tiene un itinerario. Un itinerario que de alguna manera comienza, o me llamó la atención hace muchos años, una observación de un filósofo francés suficientemente conocido, Michel Foucault, cuando Foucault dice que la Inquisición, es un modo de llegar a la verdad que se extiende a todo el saber, a toda la ciencia, si se quiere usar la expresión. Después de todo, bueno, si algo es ciencia o no es ciencia, es una cuestión de un acto de autoridad académico. Si se extiende o no a toda la ciencia. Y sí es cierto, es verdad, yo no sé si es tan cierto lo que decía Foucault, pero sí es verdad que el método inquisitorial, el método de averiguación de la verdad, de inquisición, pregunta, sí, pregunta con fuerza, pregunta con tortura.
llegar a la verdad torturando, preguntando a un objeto, en este caso un ser humano. Ese es un fenómeno que se da en Europa a partir del siglo XI, el siglo XII, y sectas, etc. Se centra contra la mujer, las brujas. Satán y sus muchachas. Hay distintos momentos inquisitoriales, no voy a hacer el análisis, todo se atribuye a la Iglesia, no es así. La Iglesia sí mató unos cuantos. Los tribunales inquisitoriales eclesiásticos mataron unos cuantos, pero incluso el mayor número de mujeres muertas en Europa fue en el siglo XVII, en 1600. Y no era la Inquisición, sino los tribunales laicos del centro de Europa, que usaban un manual que se llama El martillo de las brujas, el Malleus Maleficarum, que sintetiza todo el saber demonológico. Los demonólogos fueron los primeros criminólogos, ¿no? La criminología actual lo niega, dice, no, eso nació en el siglo XIX. Mentira. Pero bueno, ahora vinculo eso con norte-sur, porque siempre hay que desconfiar un poco de las ideas que vienen del norte colonizador, sobre todo los que estamos en el sur colonizado. Y me doy cuenta de que ese norte va adquiriendo un saber a través de un método de conocimiento muy distinto al del sur del planeta. El sur del planeta que digo, el nuestro, el africano, etc. Un saber de señores, un saber de dominus, un saber que se inicia diciendo ¿para qué saber? Y desde mucho antes se dice para dominar a la naturaleza, para adquirir poder sobre la naturaleza, desde el siglo XVI. Bien. ¿Cómo se establece ese saber? Inquisitorialmente, sí es cierto, Foucault tenía razón en eso. Hay un sujeto que interroga un objeto. Si yo interrogo un objeto para dominarlo, es porque me pongo en un plano de superioridad, indiscutiblemente. Interrogo al objeto. Y si el objeto no me responde voluntariamente, lo fuerzo. Sí. Y el sujeto el objeto me contesta al sujeto. ¿Puedo Pero, hacer una pregunta? sí. Porque a mí me parecía Te muteaste, Elena. Sí. A ver. Ahora. No. No. Te volviste a mutear, a ver. Sí. Sí, está muteada. Sí, seguís muteada, ¿eh? audio ahí. Ahí estás, volviste. Ahora sí. Yo decía que una cosa es el método inquisitorial, que otra cosa es algo que es esencial de esta especie, es la curiosidad. Y el método inquisitorial implica que el objeto confiese lo que es, no la curiosidad que dice, ¿qué sabrá el objeto que yo todavía tengo que aprender? No, la curiosidad de los humanos los ha llevado en 10.000 años a salir del centro de África hasta la India, no existía hasta Asia. Curiosidad, más de la necesidad, pero era qué hay más allá, qué pasa, qué hay del otro lado. Ahí creo que son dos métodos bien de preguntar, pero diferentes. Uno es para hacer que el objeto diga lo que yo quiero que diga,
y otra es para saber qué sabe el objeto que yo todavía no sé. Me parecía que tiene que ver, eso quería comentarte. ¿Qué pensás Exacto, vos? sí, pienso eso exactamente. El método que adopta el norte es un método inquisitorial. No es por curiosidad, sino quiero saber cómo te domino. Y le pregunta a la vaca, ¿cómo hago para que me dé más leche? Y la vaca contesta con toda su vaquidad, con toda su esencia, porque no tiene otra forma de contestar, contesta. Pero el sujeto no está preparado para digerir toda esa respuesta, porque lo único que le interesa es cómo sacarle más leche. Entonces, si vos te fijas en la etimología nomás, esto es interesante, tanto en la etimología española como en la alemana, ¿no? Objeto es algo que se tira en contra, que se obyecta, se tira en contra. Y sujeto es algo que se empuja para abajo. Y sí, como el sujeto cognoscente con este método inquisitorial no está preparado para recibir toda la respuesta entitativa, todo el mugido de la vaca con su vaquidad, lo que no le sirve para sacarle más leche se le va juntando encima y lo va aplastando, lo va sujetando, metiéndolo para abajo. Y entonces después se dice la tecnología domina al ser humano. No es que la tecnología domine al ser humano. Lo domina todo aquello que no puede digerir con ese método selectivo señorial de dominus de conocimiento. Ese es el problema que tiene este saber que se convierte en tecnológico, esta tecnología que domina, y eso se contrapone al saber del sur. El saber del sur es un saber comunitario. Es un saber, en el sur no hay libros que dicen fulanito descubrió tal cosa. Se descubre en conjunto, se descubre en diálogo. La verdad se va preguntando comunitariamente, horizontalmente. Es un diálogo fraterno el del sur. El del norte es un inquisitio. Ese inquisitio sí concentra poder tecnológico. Ese poder tecnológico es poder de dominación, sigue el método de dominación del norte. Y ese poder tecnológico es el que le permitió a esa Europa, bueno, un saber tecnológico que por otra parte, cuando el objeto es otro ser humano, y me coloco sobre el nivel del otro, no estoy en un nivel de igualdad, sino en un nivel de superioridad como sujeto que le pregunto. Y eso va generando una sociedad vertical, corporativa, jerarquizada, una sociedad en forma de ejército, que fue lo que hizo Europa, y sobre todo Iberia. Iberia, ¿por qué? Porque se largó a colonizar. ¿Y a quiénes colonizó primero? A los del sur. La guerra de Reconquista fue reconquista, después de 700 años una reconquista fue una colonización. No me cuenten otra cosa la historia oficial española. Colonizaron el sur. Y colonizaron a los islámicos. Y la historia franquista me dirá otra cosa, pero la realidad es esa. Y bueno, eso le dio esa verticalidad, esa jerarquización, en forma de ejército, en cuya base estaban las unidades pequeñas, como en todo ejército, hay unidades controladas por los cabos, los sargentos. ¿Y quiénes eran esas unidades pequeñas en la sociedad militarizada, con estructura colonizante? El paterfamilia, patriarcado. Se reforzó el patriarcado. Y es un presupuesto de la colonización. Sin esa jerarquización en forma de ejército, no se podía colonizar. Tenían el entrenamiento de 5 siglos de empresa colonial en la propia península, y cuando lo terminaron siguieron con América. Desde una Europa que, como bien destaca Enrique Dussel, era una Europa arrinconada por los islámicos, por un lado, por el otro,
una Europa que trataba de salir de ese rincón, por eso mandaron a Colón para este lado, o a Vasco da Gama por el sur de África hasta la India. Y cuando llegaron acá, ¿qué hicieron? El genocidio de la colonización. Contrastan las dos formas. Y cuando me pregunto qué hay en el fondo de esa pulsión de poder punitivo descontrolado, de esa pulsión que termina en los genocidios del siglo pasado, en el de Sudán, o bueno, que quieran, y encuentro que también ahí en el fondo lo que impulsa hay una idea de venganza. Y la idea de venganza está vinculada ¿a qué? También. La idea de venganza está vinculada al tiempo. Hay sociedades, culturas, civilizaciones que tienen ideas circulares del tiempo, otros puntuales, otras ondulantes. Pero nuestra idea, la idea de ese saber señorial, es el tiempo como flecha, como progreso. Progreso porque voy acumulando saber tecnológico. Voy aumentando el saber tecnológico. Qué bárbaro, qué conquistas que tengo. Ahora podemos hablar por Zoom. Qué bárbaro. Sí. Pero el inconveniente que tiene la idea de progreso lineal es que frente a esa idea de tiempo, esa vivencia del tiempo, mejor dicho, no puedo hacer que lo que pasó no haya pasado. Y la venganza, como decía Nietzsche, por más que hablaba con un caballo, es venganza contra el tiempo. Es die Rache gegen der Zeit, decía, la venganza contra el tiempo. No puedo hacer que eso que pasó no haya pasado. Entonces, es como si me tomo el tren y me quedo dormido y me paso por la estación que tengo que bajarme, pero bueno, me bajo y me tomo el tren que vuelve. Sí, pero en esa idea lineal de tiempo no tengo la posibilidad de hacer eso. Entonces hago cosas irracionales, como darle una trompada a una ventana que me golpea la cabeza, por ejemplo. Entonces me rompo el puño. Ideas de una marcada irracionalidad. La venganza nunca es racional. Pero creo que todas esas cosas se conectan de alguna forma. Y hoy esa civilización del norte, esa civilización que protagonizó el enorme genocidio de nuestra colonización, que costó 60, 70 millones de muertos, no solo por explotación, sino también por las enfermedades que trajeron, esa civilización, después de robarnos el oro, la plata, todo lo que nos robó, y las materias primas, como esa sociedad era tan verticalizada, no pudo adaptarse a la revolución industrial, la hegemonía pasó de la potencia marítima al centro-norte de Europa, vino el neocolonialismo, ya esa Europa empoderada, que había salido de ese arrinconamiento que lo tenían los islámicos en el siglo XV, esa Europa del siglo XVIII se larga al neocolonialismo, y entonces practica esos genocidios horripilantes por África, por Asia, Oceanía, acaba con poblaciones originarias, casi oceanianas. Australia le acaba la población, Estados Unidos se extiende, matan casi todos los indios, y a nosotros nos dominan acá como con nuestras repúblicas oligárquicas. Cambia la idea, se reduce a esa cosa de reduccionismo biológico del racismo. Pero bueno, todo esto se conecta de alguna manera. Aquello que pensaba y que intuitivamente sentía la irracionalidad de lo que tenía en mis manos, de lo que trabajaba en especialidad, y lo inserto en esto y digo, no, cuidado. Hoy la civilización del norte nos está llevando lentamente a algo que puede ser la extinción misma de la humanidad, por destrucción de las condiciones de habitabilidad humana del planeta. El problema ecológico no es una cuestión de cuidemos los animalitos,
es una cuestión que nos cuidemos nosotros, ¿no? Algo que está pasando por encima de eso, una fuerza que hoy se manifiesta en un capitalismo financiarizado, no el capitalismo productivo anterior. Ese capitalismo podía tener muchos defectos, pero bueno, pero era productivo. No, hoy vamos a una catástrofe en ese sentido, con muy pocos signos de... Y sí creo que el sur tiene un mensaje, el mensaje de volver al conocimiento comunitario, fraterno, el mensaje de avanzar por el conocimiento en forma de diálogo y no en forma de inquisitio. Cuando se habla de alguna manera de una epistemología del sur, creo que sí, creo que obviamente no se trata de despreciar la técnica y la tecnología, sino de reflexionarla desde una base comunitaria. En fin, creo que el sur, tanto el sur nuestro como el africano y como otros, tenemos elementos para mandarle un mensaje al norte. En un momento de total decadencia del pensamiento del norte. Yo quería empezar también, o no, seguir lo que estás diciendo, pero empezando por otra punta, si se puede. Estaba, además de conmovida por tu análisis, que acuerdo absolutamente y conozco personalmente, que empezamos antes. Esta es una especie muy frágil y vulnerable, que depende de dos elementos esenciales, la naturaleza y los otros. Por lo tanto, el cuidado, digo, para pensar maneras de encararlo ahora, ¿no? La situación esa, que así es. El cuidado es absolutamente estructural de esta especie, porque esta especie necesitaba cuidar a los niños, a los bebés, a los cachorros, a la cría, que era su única garantía de supervivencia como especie. A los claro, viejos, porque nacemos en estado fetal. Exacto, pero además porque era imprescindible para que el grupo de 15 o 20 personas sobreviviera, que esos niños crecieran. Y los viejos eran los que sabían cómo se hacían las cosas. Y los que cazaban eran los que tenían la fuerza. Y las mujeres eran las que sacaban las semillas y las raíces para comer todo el tiempo que no había caza. Y entonces, la zona de ese grupo era imprescindible. O sea que lo comunitario y el cuidado son estructurales y esenciales de esta especie. No es algo que hay que enseñarle, es algo que hay que retomar, porque basta que vea a una persona por la calle, un cachorrito de perro, y todos sonríen. O sea, hay algo ligado a muy antiguo que hace que lo frágil hay que cuidarlo. Ha hecho mucho esfuerzo, ha habido que hacer mucho esfuerzo de convencer a la humanidad de que nacieron malos y que lo que tienen que hacer es curarse a través del sacrificio, el esfuerzo, la lucha. Que tienen que pensarse a sí mismos. Espera un minuto porque está necesitando algo. Alguien aquí. Toma. No, entonces hubo que hacer mucho trabajo. Para mí el problema se empezó hace 10.000 años con la agricultura y la ganadería. Mientras éramos colectores, recolectores, cuando vieron que se podía sembrar y guardar las semillas y tenerlas ganado, cuidado, hubo que hacer un ejército para protegerlo, para lo cual hicieron falta reyes y para lo cual, para justificar todo eso, hubo que inventar religiones que dijeran que lo bueno era trabajar, esforzarse, y que lo malo de los seres humanos era su lado demoníaco, siempre ligado a la sexualidad principalmente, y también a la codicia, ¿no? Por lo cual ahora estamos todos convencidos que somos malos, que tenemos que trabajar mucho, que nos maltratamos muchísimo a nosotros mismos para poder hacer lo que ahora los amos han decidido, que es que cada uno sea su patrón esclavista
y que cada uno controle a sí mismo de toda pérdida de tiempo, ¿no? Japón hay todo un porcentajísimo de gente hasta los 30 años que nunca ha tenido relaciones sexuales. Entonces, que suprimamos todo aquello que distrae de la productividad, para lo cual me parece que uno de los trabajos para hacer, porque mientras hablaba yo pensaba, bueno, ¿y qué hacemos en este panorama? Y pensaba que uno de los trabajos que hay que hacer, además de recuperar y rearmar las redes sociales, el lazo social, a través de redes sociales, a través de todo un trabajo personal que componga esas redes, lo que hace falta es que también la gente deje de encerrarse, aprisionarse y maltratarse a sí misma, porque si no es lo que repite con los otros, ¿no? Entonces me parece que somos básicamente seres solidarios y cuidadores. No es al revés, que hay que educarnos para que seamos eso, hay que deseducarnos de lo contrario, ¿no? De que hay unos superiores a otros, todos somos necesarios, aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Entonces me parece que cuando hablamos de esto, es también yo porque pienso siempre en el presente además del pasado, ¿no? Mi preferido son los neandertales y de ahí en adelante se me complica más la historia, pero igual la sigo. Pero que cada uno pueda recuperar en ese espacio interno de valor y que no depende de las condiciones. Esto es lo que me parece más fuerte de todo. Me acuerdo de Semprún, de un libro de él que se llama La escritura o la vida, donde cuentan cómo en el sector de infecciosos se había armado una orquesta de jazz dentro de un campo de exterminio. Y si los seres humanos pueden armar una orquesta de jazz en un campo de exterminio, es que pueden cualquier cosa. Una prueba también de lo que se puede y que no depende de las condiciones es Liberté. ¿Cómo han armado lo que han armado? Yo estuve de visita y te lo recomiendo, porque pasas del infierno y de pronto se abre una puerta y entras en un lugar donde la gente trabaja, se sonríe, plantas, hay, hasta abejas tienen, hasta un pequeño laguito chiquitito con 10 pececitos de colores, donde la gente produce pan, produce cosas, y cómo pasaron no por las condiciones, pasaron por lo que Nacho Leucovich llamaba por la apuesta que cada uno hace, ¿no? Por apostarle a que otra forma de vivir es posible. No sé cuántos vamos, o que yo y tú no sé si mucho más, pero los demás cuánto va a durar esto así. Pero mientras estamos, vamos a hacer que sea lo mejor posible. Y no nos importan las condiciones. Nos importa la apuesta que se hace en cada circunstancia particular. Me acuerdo además cuando Ignacio Leucovich hablaba de la actividad por, ¿cómo era? Lo tenía anotada la palabra, pero no me la acuerdo. Algo de la trama discursiva, que era lo que había que sostener, ¿no? No solo hacerlo, sino sostener la trama discursiva. Cada acción tiene alguien que la inicia y tiene una explicación por qué la inicia, y esa explicación tiene que estar puesta en esa trama, ¿no? Me parece que... ¡Ay! Me angustié, pero ya estoy mejor. Charlar contigo me encanta, pero es que me desespera esta creencia de que no se puede, ¿no? Que no bueno, se podrá lo que se pueda, pero lo que se puede lo vamos a hacer. Pero, Elena, salí de la cárcel y mirá el resto del sur. Ah, claro, yo lo miro, es otra El historia. resto del sur. Y bueno, ¿y qué pasa? Claro que se puede incluso mucho más ampliamente. Yo recorro América Latina permanentemente. ¿Y qué veo? ¿Cómo? Recorro América Latina permanentemente. ¿Y qué veo? Veo un subdesarrollo colonizado, o mejor dicho, un colonialismo que en su aspecto
en su etapa financiera, que no es el viejo colonialismo, es otro, ¿qué nos condiciona? Una situación de subdesarrollo, donde tenemos los coeficientes de Gini más altos del planeta, los que indican la injusta distribución de la riqueza, sociedades estratificadas, racismo, tenemos países con índices de muerte violenta más altos del mundo, nosotros, en la región, no el nuestro, pero hay otros que, Dios mío, tenés porcentaje de 25 por 100.000 muertos al año, que son casi bélicos, qué sé yo. Y sí, y sin embargo lo ves cantar, ¿no? Claro que se puede, hay un mensaje del sur, sí. En este momento que el norte nos habla no, cuidado, ahora, qué sé yo, nos vienen cosas raras. Hagamos justicia restaurativa, me dicen, y me mandan la Restorative Justice en tratados. Digo, pero infelices no se dieron cuenta que acá se practicaba en América antes de que llegaran ustedes. Claro, claro. Sí. Yo trabajé en Guatemala después de la firma de los acuerdos de paz, trabajando con los quiché, los cachiquel, y realmente era volver a algo que existía solidaridad, apoyo, hacía mucho antes de todo eso, ¿no? Claro, no, por supuesto, yo creo que hay un mensaje del sur para el mundo, para la humanidad. Claro. Son distintos mensajes con distintas culturas, etcétera, pero en todas tenés un fondo que te dice, un fondo comunitario, un fondo de organización más horizontal, frente a un norte que con este poder punitivo loco, irracional, lo que quiere hacer es una sociedad verticalizada, jerarquizada. Bueno, no, yo creo que hay un mensaje del sur, por supuesto, no apuesto en la pregunta que hice al comienzo, ¿somos un cáncer de la naturaleza o somos una punta? Y apunto a que no somos una especie de monos suicidas. Tengo la gran ventaja que si me llego a equivocar no va a quedar nadie que me diga te equivocaste, ¿no? Pero bueno, pero sí, no, por supuesto que sí, creo que hay que reconstruir el espíritu del sur. Hay que agarrar a Hegel y darlo vuelta, ponerlo cabeza abajo. Y nos caemos nosotros, se cae América Latina. Ahí está América Latina, agarrando a Hegel y poniéndolo patas arriba. Damos vuelta, agarramos la filosofía de la historia, la damos vuelta. El espíritu, el Geist, él decía, qué sé yo, Geist que parece un espectro, avanzaba y iba matando a todo el mundo. Y bueno, lo doy vuelta y todas las víctimas de ese espíritu que él hacía nacer, qué sé yo, en Grecia. Bueno, sí, todas las víctimas vinieron, o eran originarios nuestros, o vinieron a dar acá testimonio de todas esas victimizaciones. Y somos esos, ¿sí? Quizá no haya otra región en el mundo en la cual puedan dialogar víctimas originarias o testigos de todos esos genocidios terroríficos. Y hacerlo más o menos en la misma lengua. Y sí, claro, que yo creo que estamos en condiciones de dar un mensaje al mundo, ¿sí? Sí. Buenaventura de Sousa, cuando habla de la epistemología del sur, habla de una manera diferente de pensar y de mirar. Boaventura todavía es demasiado europeo. Yo voy un poco más allá. Un poco más allá porque revaloro. No, cuidado, no se me confunda con lo que estoy diciendo, no tengo un ataque místico. Pero cada concepción religiosa, cada religare del sur, que es sincrético, totalmente sincrético, y es un mensaje que conlleva a una utopía. Si no tengo una utopía, si no pienso que puede haber un mundo mejor que este en el que estoy viviendo, y entonces no me doy cuenta de la injusticia de este mundo. Y esas utopías
Sí, a veces, claro, vivimos en una civilización que pretende que todos somos racionales, y entonces lo emocional no funciona, no, bacana. Vos sabés mejor que yo eso. Lo emocional es determinante, claro. Después lo rellenamos, lo hacemos ideología, qué sé yo. Le damos una cara racional. Pero en definitiva, y sí, detrás de cada movimiento popular hay una mística. Y Y lo una, vamos a hablar de toda la historia de la resistencia latinoamericana y africana. sí, Sí, y una mística además que permite crear cosas, apoyar a gente, acompañar a gente con más dificultades, que no hace falta que sea religiosa, basta que sea una creencia en la condición humana esencial, que es lo, ¿no? sí. Yo No, estoy en pero este momento. te digo lo religioso como síntesis de cultura, desde un punto de vista sociológico, no como instituciones, ¿no? Como síntesis cultural, ¿no? Cada uno tiene un concepto de qué es el ser humano, de su trascendencia, etcétera. Bueno, en fin, etcétera. Sí. Es síntesis cultural, ¿sí? Por más que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O por más que a veces se institucionaliza y de esa manera se verticaliza también, ¿no? Pero bueno, eso es... yo creo en ese sentido, creo firmemente que esta interacción y este continuo sincretismo creativo que tenemos en América Latina es genial, ¿no? El norte no lo tiene. El norte inventa mitos, pero que no se vivencian. Me dirán, bueno, sí, los nazis tuvieron el mito de la raza superior. Acá nada. Es un invento eso. Los fascistas tenían el mito del Estado romano. Bueno, el campesino italiano que tenía que irse que emigrar, pues se moría de hambre. ¿Qué mito del Estado romano tenía? Es un invento de arriba para abajo, pero no de abajo para arriba. No. Los mitos del norte son inventados. Los del sur son auténticos. Si a mí me importa mucho cómo se trabaja en lo cotidiano con eso, con la gente, con los grupos, con las instituciones, que yo trabajo con equipos, con países, cómo se pasa a trabajar para que cada una de esas cosas pueda ser transformada en acciones reales en las cuales la gente esté implicada, que le den alegría, que le den fuerza, que le den encuentro con los otros sin que el otro sea un peligro, ¿no? O porque trae virus o porque me amenaza, como pensar al otro como semejante y no como enemigo. O sea, eso que está metido muy adentro y que hace falta como ir cambiando poco a poco, y me parece que es imprescindible que uno de los 3 niveles o 4, que yo, lo individual, lo grupal, lo colectivo, que se puede pensar, es que la gente empiece a tratarse mejor a sí misma. El nivel de maltrato interno que hay, la crítica, no hice lo suficiente, no está bastante bien, debería haber hecho esto, ¿por qué me olvidé lo otro? No, es una cosa permanente, no deja espacio para el encuentro alegre, solidario, de baile o de canto, de amor o de erotismo, no deja lugar a nada. Es como tener la Inquisición instalada en casa, ¿no? Y a mí me parece que es imprescindible que eso empezara a serrucharle el piso, si fuera posible, a una concepción tan punitiva exactamente del vivir, ¿no? Sí, la concepción punitiva es básicamente irracional a mi juicio. Una concepción que se basa en la irracionalidad esa de la venganza. Y la venganza es idea de este tiempo lineal que nos ha generado esta civilización industrial que hoy llega
a un momento donde económicamente no sabemos dónde va el mundo, a un caos, probablemente, no sé. Sí. Vos decías lo de la producción. Fíjate que eso de la producción, y tenemos que estar atentos nosotros que tenemos unos cuantos años, porque nos hemos dado una crítica a un capitalismo productivo. El capitalismo productivo pasó, Elena. Ya lo sé. Capitalismo financiero. Exacto, exactamente. Guarda que es otra cosa distinta. Pero bueno, cada uno tiene que estar en su casa y producir horas de trabajo, no se sabe quién gana, si ya se sabe. Sí, sí, sí. Es como una explotación permanente, ¿no? En ese sentido, Sí, sí. y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. No pensar, no estar, no compartir, no amar, no hacer, 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 ¿no? Es inútil, aunque todo el beneficio de ese hacer no vaya de ninguna manera hacia la gente, a los tuyos, ¿no? O a tu grupo, a tu colectivo, a tu familia, no. Es algo que está mal que estarse quieto, está mal contemplar el atardecer sentado, nada más, ¿no? Hay algo de que, bueno, ¿y qué hago mientras tanto? Mejor tejo, arreglo la silla, pero bueno, me parece que hay como que bajar un cambio, varios, ¿no? Pero al mismo tiempo uno cada vez que ve el nivel de desproporción entre lo que se gasta una persona en Europa, yo estoy acá, y cada vez que veo lo que gastan, y eso estoy con gente muy sencilla, pero no ellos, ¿no? Sin el conjunto, yo decía, esto daría de comer a 5 personas durante una semana. ¿No? Está la desproporción, ¿no? Que te hace decir, bueno, acá no sé cómo se cambia, pero por lo menos que cada uno mire a ver si puede hacer algo. Hacer algo aliándose, participando en grupos cooperativos, digamos, yo tengo un montón de ideas de qué pueden hacer todo el mundo, y yo misma, pero que no sea solo esta cosa del rendimiento, ¿no? Del maltrato a este ser humano que es maravilloso. Bueno, si tenés en el mundo un 1% de la población mundial que concentra Claro, claro. equivalente de lo que necesita el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse de hambre, algo está pasando. Exacto, exacto, exacto. Algo está pasando que no funciona bien. Exactamente. En realidad, cuando hay un cálculo de cuando comenzó la colonización, el nivel de vida del norte y del sur, bueno, era diferente, ¿sí? Pero hoy el nivel de vida entre el país más rico y el país más pobre del planeta es inmensamente diferente, da un salto astronómico, ¿no? Mal, abismal. Claro, entonces, bueno, hay algo que está funcionando mal y sobre todo, si tenés en cuenta que ese salto astronómico abandonó el capitalismo productivo y es un salto de papelitos de te voy a pagar, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va, a dónde va la economía y consiguientemente a dónde vamos todos, ¿no? No es que te diga que la economía va a condicionar todo, pero sí condiciona un desastre. La economía siendo aquello que le permite a la gente alimentarse, refugiarse, cuidarse, vestirse, vivir, ¿no? Simplemente, ¿no? Ya. Vos decís Europa, sí, fíjate qué cosa rara. Yo hace poco reeditamos un librito de un colega muy crítico, falleció hace unos cuantos años, un tipo muy lúcido, que en aquel entonces hablaba de las clases subalternas de Europa.
la cultura de las clases subalternas, qué sé yo, creo que deliraba un poco, porque bueno, en Europa no sé si hace 40 o 50 años tenía un proletariado que se puede llamar, ¿no? Pero hoy la clase subalterna de Europa son los extracomunitarios, importaron clases subalternas. Entonces, eso le hace renacer el racismo, y todas las derechas estas que se están armando y todas estas cosas. Pero cada vez va a necesitar, con el descenso de la natalidad en Europa, importar más gente, porque con la gente que hay no va a alcanzar a mantener a las personas mayores que hay acá. Claro, además tienen invertida la pirámide poblacional, claro. y van a tener que empezar a importar y pagarle a la gente para que venga. Y a la larga se va a convertir en una Europa mulata, va a mejorar la raza, claro. Eso es posible. No le queda otra. Me parece que nos habían dicho que no teníamos tanto tiempo, porque tienen que ir a la sala la gente, no sé. Permiso, si me permiten, Elena y Raúl. Bueno, Sí. una delicia escucharlos, emoción, conmoción, aquí los comentarios que estamos haciendo entre nosotros. Por allí tenemos unos minutitos más, Elena, tenemos unos 15 minutos más, y la verdad que no sé qué opina el resto de mis compañeros en coordinación, pero nos está gustando mucho escucharlos. Por ahí teníamos alguna preguntita como para echar un poquito más leña al fuego, no sé qué me dicen mis compañeros, estábamos ahí en el chat, pero si me permiten con una pregunta, y creo que Marisa también tiene otra por allí. ¿Estamos? Más que una pregunta, un punto que me gustaría que... Más que una pregunta, tiene que ver con un punto que me gustaría que los dos pudieran profundizar un poquito más, y que es un tema tan doloroso como el tema de la venganza. En alguno de tus trabajos, Raúl, vos dijiste algo así, creo, en la cuestión penal, como que era un punto a partir del cual era muy difícil avanzar con las víctimas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que no tiene mucho prensa en la academia, por eso no lo dijimos aquí, pero yo lo voy a decir, Elena es especialista en constelaciones familiares, viaja por el mundo con esta herramienta poderosa que nosotros la estamos también incorporando en la investigación, y creo que desde este lugar cada uno tendría bastante que decir, ¿no? ¿Cómo vamos ahí con la venganza? ¿Cómo nos sacamos esa espina tan difícil y tan dolorosa? Bueno, sí. Anda vos. Bueno, el asunto de las víctimas hay que tener un poco de cuidado. Una cosa son las víctimas que se muestran en los medios masivos de comunicación, las víctimas que se manipulan. Otra cosa es la victimización general que se produce en la sociedad. La mayoría de los... el delito se habla. El delito no existe. No existe el delito. Si uno abre un código penal, leyes penales, lo que encuentra son conflictos de naturaleza totalmente diversa. Yo agradezco si alguien me quiere explicar qué tiene que ver o en qué se vincula en la realidad social el libramiento de un cheque sin provisión de fondos con la violación de una mujer. Yo te agradezco, pero nunca encontré qué vinculación tiene en cuanto a daño social, en cuanto a sufrimiento de víctima, en cuanto a consecuencias. Nada. Lo único que tienen en común es que son dos conflictos distintos, totalmente distintos, que se meten en la misma ley y se encuadernan en tapa colorada. Bueno, es lo único. Entonces, la mayoría de las víctimas, sí, en un momento, si yo llego, me rompieron el cristal del auto, sacarme no sé qué sé yo, bueno, si lo encuentro en el momento que voy a matarlo. Pero pasa un tiempo y eso, no importa, bueno, ya le arreglé el cristal, me pagó el seguro, no sé, listo. Entonces, la mayoría de los conflictos, el día a día de lo penal, bien que se podría arreglar reparatoriamente sin muchos problemas. Digo,
las estadísticas de sentencias muestran, la mayor parte de las sentencias son de la propiedad, no tiene nada que ver. No digo que en la civilización nuestra se podría aceptar la solución reparadora o viva o conciliadora en todos los conflictos, pero en buen número sí, quizás casi la mayoría. Lo que se muestra lo que muestran los medios, son víctimas a las cuales les interrumpen el proceso de elaboración del duelo. Normalmente el proceso de elaboración del duelo, cuando uno tiene una pérdida, una muerte, una pérdida grande, incluso fuera de toda victimización, lo primero que hay una cosa irracional, que lo primero es ¿quién tiene la culpa? ¿O podía yo haber hecho algo para evitarlo? Después eso es un proceso natural. Si yo le hubiera dicho, si le hubiera hecho, si hubiera avisado, si hubiese llamado, si hubiese convocado, si ese día, todo eso es más o menos, todos sufrimos ese tipo de... Se le interrumpen ese proceso y dicen, no, ahí está, pum. Orientá todo, sacate esa culpa que es irracional. Sí, sácatela, metela ahí, y ahí te agarra el comunicador de televisión y qué sé yo, y le hace decir a la víctima barbaridades que él no se anima a decir. Ese es pero bueno, cuidado con eso es otra cosa, eso es la proyección mediática y realmente la propia afectación. No sé si Elena está de acuerdo en esto. Si me permite, perdón que interrumpa en esta charla impresionante que estamos teniendo, pero bueno, al ser yo la coordinadora de unas víctimas y ser la secretaria de Liberté, no puedo estar más de acuerdo en que la venganza con un sentido común dominante de los medios, que de lo que sentimos realmente en general muchísimas víctimas, y creo que eso es lo que estamos visibilizando constantemente también en esta diplomatura y en todo nuestro hacer en relación al delito, y siempre dando cuenta del fracaso absoluto que ha tenido el punitivismo y que ha llevado a... Ana, ¿No se me escucha? está haciendo ruido, está haciendo una interferencia tu teléfono. Ah, A ver ahí. bueno, no sé. Ahí dejó de hacerlo. No, sigue. Ah, sigue. Bueno, entonces, nada. No, igual seguí. Luego se escucha. Quería decir esto, que lo que nosotros hemos descubierto al tener una asociación de víctimas es que somos víctimas que necesitamos otras cosas y que también necesitamos generar un nuevo sentido común. No es el sentido común mainstream que nos muestran los medios de comunicación, sino que es un sentido común que tenga que ver más con el respetar nuestro dolor de verdad y en respetar la trama que nos une también con los ofensores y con los operativos judiciales, y creo que estamos en el camino de entender que necesitamos de esta otra mirada, que puede ser restaurativa, reparadora, como llamar, pero que me parece fundamentalmente que es una mirada de convivencia y de entender que atrás de los expedientes habemos personas, y habemos personas diversas. Entonces, bueno, nada, quería decir esto porque esto atraviesa la diplomatura, y las otras que hemos tenido, y Víctimas por la Paz tiene esta voz, y la levantamos la responsabilidad también de pensar que también la generalización de los colectivos de víctimas es injusta, que tenemos mucho para decir desde adentro y desde el sur para afuera.
Gracias, Diana. Yo creo que había una pregunta, no sé si Marisa tiene el micrófono abierto porque era bastante interesante en base a lo que estaban hablando Raúl y Elena. No sé si Rafa, le puedes abrir el micrófono así Sí, ella sí, está más. ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, la verdad que está buenísima las presentaciones y las reflexiones de ustedes. Yo escuchándolos, quizás sobre todo a Elena, pensaba en una cuestión que a mí me preocupa y me ocupa un poco también, que es el tema de que más allá de los discursos colaborativos y cooperativos, incluso hay muchas personas que lo sostienen y de manera muy interesante, yo veo que hay mucha competencia entre las personas. O sea, mucha lucha a codazos, ¿no? Digamos, incluso cuando a veces no se entiende bien por qué. O sea, digamos, porque por ahí hay lugar para todos, pero hay algunas personas que necesitan, varias en general, o sea, lo veo bastante esto, ¿no? No sé si tiene que ver con lo que comentaba Elena, esta cuestión de sentir que nunca nada es suficiente de lo que hacemos, o que siempre podríamos ser mejores, pero yo muchas veces veo más competencia que cooperación en general en los grupos, en las instituciones, y no me parece que sea el mejor camino para poder ir adelante en estas cuestiones que planteamos, ¿no? Un poco qué pensaban de esto, cómo lo veían. No, creo que sí. Lo que vos, no sé si quiere Raúl decir algo, pero justamente porque lo que está estimulado, lo que hace el patriarcado es más, sos más fuerte, sos más hombre, sos más, ¿no? Esto es una herencia patriarcal también, ¿no? Hay que mostrarse cada vez más fuerte, no importa si no tienes razón, tenés que hablar más fuerte, tenés que marcar más el lugar. Claro que está estimulado. Si se defiende y protesta y hace todas esas cosas violentas de competencia, cuando vaya a la casa le van a decir, estuviste muy bien, ¿no? Es porque hay una valorización, no hay una valorización del acuerdo, de, bueno, cómo lo charlaron y arreglaron para que cada uno tenga la parte que le toca. Pero esto empieza en la escuela primaria, en la secundaria, empieza en la casa, ¿no? Con los hermanos, mira cómo lo hizo bien tu hermano y vos mira lo que estás haciendo, él ya se sacó 10 y vos vas por 8,50, ¿no? Hay como un estímulo permanente de que hay que ganar, como que eso es ser mejor, ¿no? Entonces me parece que aparece después en el nivel que aparece en los grupos también hay más competencia, colaboración, porque también se estimula desde las estructuras institucionales, el que llega y empuja más, llega, no se evalúa, ¿no? Cuál es la calidad de lo que hace tanto, ¿no? Si grita más, si protesta más, si pelea más, es que tiene más poder. Y hay una relación con cómo se evalúa que alguien tiene poder, ¿no? Socialmente. Me parece que vos tenés toda la razón, hay mucha más competencia que colaboración en las instituciones, pero también hay un estímulo desde las autoridades de la institución para tener a la gente peleada entre sí, de tal manera que no peleen, que él pueda hacer que esa pelea se beneficie el dueño, la autoridad o el que sea, según la institución, ¿no? Creo que sí, pero que es un trabajo que hay que hacer desde la cuna esto, como trabajar con las familias también, ¿no? En que puedan empezar a valorar el gesto de que él le prestó el juguete al otro. No, vos le prestaste y después te lo saca, ¿no? No tenés que prestarle. Yo lo veo en los chicos y en el jardín de infantes también. Si se muy bien, se lo prestaste 3 minutos después, dice, dáselo al otro que te lo prestó un ratito. Hay algo con la propiedad privada, ¿no? Perdón, Raúl. No, coincido perfectamente en lo que decíamos, formateados de esta manera. Nosotros no nacimos de una incubadora tampoco. ¿De dónde salimos? Y de un mundo con esta cultura, naturalmente.
que hoy qué sé yo no sé hasta qué punto no la tengo metida adentro y en mi mismo comportamiento cotidiano, no me estoy comportando de veces, tengo que reflexionarlo, porque estamos formateados así, ¿sí? Ese es algo que tenemos que sacarnos, pero que es un condicionamiento que tenemos, que nos han metido, ¿no? Pensá que hoy incluso se lo teoriza. Pensá cuál es el modelo antropológico del neoliberalismo, el Homo economicus. El modelo antropológico ideal es aquel sujeto que se maneja por la ley de la oferta y de la demanda, la concurrencia, ¿no? La competencia. Bueno, sí, hasta se lo teoriza en ese nivel, ¿no? Nos han formateado de esa manera, ¿no? Cuidado que el conocimiento también condiciona al sujeto cognoscente, ¿no? Ese es el asunto. Claro. Bueno, estamos más o menos casi sobre la hora para no sé, Pampa, si querés pasar la consigna para irnos a salas, a reflexionar un rato sobre todo esto, te dejo la palabra. Sí, Ani. Xavier, Bueno, voy a compartir la consigna. Xavier, si me Y permitís un explicamos minutito cuál antes de... va Xavier, a ser el mecanismo. ¿me permitís un minutito antes de ir de cuajo a la consigna? Xavier, Sí, Claudia, adelante. permitime un minutito antes de ir un minuto a la consigna. Gracias, bueno, Elena y Raúl por tanta inspiración. Y bueno, realmente la conversación ya comenzó, la comenzaron ellos, pero fue hermoso cómo se fue dando la trama, ¿no? Porque empezaron a haber algunas preguntas, ahí hay manos levantadas, esto no termina, esto continúa, estamos conversando y dando vueltas juntos en comunidad, y ahí nos vamos entramando. Ahora continuamos en sala, y bueno, con esta consigna que nos va a presentar Xavier. Bueno, esta es la consigna. Ahora vamos a armar salas de 10, 15 personas. Los coadministradores, incluso Elena, Raúl, si quieren se pueden sumar a la sala, si no se pueden quedar en sala general. Ya, como pidió Diana hoy, les pedimos que todos acepten entrar en la sala, les va a aparecer un cartelito y van a ir automáticamente a la sala. La idea es trabajar sobre esta consigna, y son 25 minutos que vamos a tener de sala, y al regreso de la sala vamos a tener una biopausa de 10 minutitos, y posteriormente a eso, un representante de cada sala tendría que contarnos la opinión de la sala. Lo que no le vamos a pedir son la opinión de cada uno en forma personal, sino de lo que se charló en la sala, un resumen de la reflexión de la sala completa. ¿Está bien? Yo pregunto, está bien, como si me pudieran responder y no me pueden responder ahora, pero bueno, me respondo solo. Yo te digo que está bien, está perfecto. Listo, ahí voy a abrir las salas. Son 10:30, vamos a tener 25 minutos de salas. Pampa, a mí me temen alguna. Bueno, dale, ahí te va a aparecer, Elena. Si veo que a los que quedan en sala general, que por algún motivo no pudieron, yo ahora voy a ir revisando a ver quiénes quedaron fuera de sala para poderlo asignar. Les encargo ir tener a mano algún papel y lápiz, los que están en sala, para poder ir anotando la reflexión de la sala, y decidan antes que termine la sala, por favor, quién va a ser el representante de la sala para levantar la mano luego cuando volvemos. Ahí se están abriendo las salas.
Veo mucha gente en sala general. ¿No les ha llegado la invitación? A ver, voy revisando uno por uno, pero son demasiados. Más de 100 personas sin sala. ¿Alguna posibilidad, Xavier, que te ayudemos a organizar esto? Sí, esperemos por ahí 2 minutitos, que capaz que no han visto el cartelito que les aparece de sala, y sí, vamos a tener que ir asignando manualmente. Quizás a lo mejor han ido al baño y han aprovechado algo y esperemos. Yo estaba revisando las salas, la verdad que por suerte hay por lo menos 3, 4 personas en todas, así que van a tener posibilidad de debate. Hola, hola. Hola. Sí, Elena. ¿Dónde estoy? No, estás en sala general. A ver, Ah. ahí te busco y te asigno alguna sala. ¿No te apareció nunca el cartel? Es que tuve que ir al baño. Ah, bueno, ahí busco, a ver. Ya volví.
Elena, ahí te paso, te va a aparecer invitación a la sala 26. Bueno, muchas gracias. De nada. Voy a habilitar micrófonos para los que quedaron en sala general, por si quieren hacer una consulta que tenga que ver con la sala, que no están pudiendo ingresar, bueno, exclusivamente para eso. Buenos días, yo quedé sin sala, creo que le oprimí algo y salí. ¿Me podrías repetir, por favor? No te escuché. Buenos días, es que creo que cuando me pasó la invitación a la sala, creo que le oprimí lo que no era y quedé por fuera de las salas, de los grupos. Bueno, tu nombre así te... Buenas, soy Adriana Eso. Romero, tampoco tengo Claudia. sala. Claudia Pinilla. Gómez Justina, también estoy en sala general, no estoy ahí en el grupo pequeño. Soy Betina, me pasa lo mismo. A mí se me había cortado la conexión y volví y ya no pude ingresar a la sala. Adriana Romero. Exactamente eso. Lo mismo me pasó a mí, compañera. Bueno, voy a uno porque no es tan fácil, o sea, no tiene un buscador, tengo que buscar en todas las salas, a ver dónde están. Así que vamos. Yo estaba en la sala 15, Claudia Pinilla, yo estaba en Claudia la... Pinilla creo que era. Sí, estaba en la sala 15. Yo no tuve sala, no me adjudicaron. Yo no sé en qué sala estaba. Pero sí, estaba en las... Yo, Gómez Justina, no sé en qué sala estaba. Betina, ahí te doy sala 17. Gracias, prof. Hola, buenos días. ¿Me puede dar autorización para una sala, por favor? Sí, cómo no. Buen día. Villuendas Noelia tampoco. Tengo una sala asignada. Gracias. Bueno, ahí estamos. Claudia Pinilla, ahí sala 21.
¿Quién más está faltando? Creo que le asigné salas a todos y todas. Hola, buen día. Mi nombre es Camila y tampoco me asignaron sala. Camila. Camila Ahí García, buscamos. sí. Y mi nombre es Gómez Justina, tampoco tengo sala asignada. Buen día, mi nombre es Facundo Melpatián, se me desconectó, estaba en sala 32. Buen día, aquí Alex Cabello, no tengo sala tampoco. Hola, buenos días. ¿Qué pena? ¿Será que me pueden asignar una sala también? Ahí Alex, ahí te asigné. Lo que sucede es que se me desconectó y no logré entrar nuevamente. Bueno. Ahí está Camila. Excelente día, Jorge Ruiz. No tengo sala tampoco. Jorge Ruiz. Deme un segundito, así voy uno por uno. Voy con Jorge Ruiz. No te encuentro. ¿Cómo figurás? Como Jorge Ruiz no hay nadie. ¿Quién me habló? ¿Matías? ¿Matías me hablaste? Buenos días. Sí, yo te hablé, Matías, sí, por mandártelo. No, no te días. escucho, Matías, lo que dijiste. Bueno, me van diciendo por favor quién más falta ir a sala, incluso los que ya me han dicho. De a uno y lo busco, lo asigno y vamos. ¿Falta alguien? Bueno.
Hola, buen día. No sé si alguien me podría dar una mano. Hace un ratito se me desactivó el Zoom. Tuve que reiniciar la PC, así que quedé fuera de la sala en la que yo estaba. Sí, ¿tu nombre? Franco Alexis. A mí Buen también me día. pasó Yo igual. también agradecería si me asignan a una sala. Solange Franco Ortiz. Alexis, ahí te asigno una sala. ¿Me habló alguien después de Franco? Sí, Juan Solange Ortiz. Alberto. Juan Alberto, yo estaba en la sala 25. Yo estaba en la 19, no importa si me Ahí cambian voy, de Juan sala. Alberto. Estoy con Juan Alberto, un segundito. Facundo Nalpatian estaba en la sala 8. Yo en mi caso en la 19. Termino con Juan Alberto y veo quién más me habló. Un segundito. Dale. Juan Alberto, ahí vas a sala 14. Bueno, muchas gracias. ¿Quién después de Juan? Solange Ortiz. ¿Cómo es tu nombre? Solange Ortiz. ¿Con Z? Sí, con Z. Buenos días. Un segundito, María Eugenia Solange. Uribe. Solange, ahí te asigno sala 11. ¿Quién más? Buenos días. Yo Buenos en mi días. caso te quería consultar. No importa si me asignan otra sala, pues yo estaba en la 19. ¿Me subís, Nacho? ¿Tu nombre me decís? Franco Alexis. Yo estaba en la 19. ¿Que no me oye? Sala 32, ¿cierto? Muchas Listo, gracias, Franco muy Alexis. amable. ¿Quién más? Facundo Nalpatian estaba en la sala 8. Facundo. Listo, sala 8. ¿Quién más? Alguien más me había hablado. A mí me sacó de la sala por error número 5, no sé qué me parecía. Soy Arena Joana. ¿En la sala 5? Sí. Ahí está. Tendría que aparecerte ya para ir. Buen día, ¿cómo están? ¿Me pueden asignar una sala, por favor? Sí, Nadia. Sala 13, Nadia. Perfecto, muchas gracias.
Hola, buenos días. ¿Me podrían asignar alguna sala? Sí, María Belén, ahí sala 9. Buenos días. ¿Podrían asignar alguna sala? Sala 9. ¿Tu nombre, por favor? El que pidió sala. Héctor Vega. Buen día, ¿me podrían asignar alguna sala? Sí, Carmiña, ahí sala 8. El anterior no escuché el nombre. Héctor Vega. ¿El que pidió sala? Héctor Alexander debe ser. Hola, acá Tania también. Si me pueden asignar una sala. Sí, Carmiña. Ahí Héctor, sala 22. El anterior no escuché el nombre. Héctor Vega, gracias. ¿Quién más me pide? ¿También me podrían asignar una sala? Hay Maybet. Yo soy Tania. Ahí está, Aime. Roby Aybar, ¿me asignan una sala, por favor? Tania, ahí te asigné sala. Ahí voy con Roby. Listo, Roby. Buen día. ¿Me podrían asignar una sala, por favor? Sí, Pablo. Ahí estamos. Sala 20. Bueno, en un minuto ya vuelven las salas. Ya se están cerrando.
Hola. ¿Cómo vuelvo al principal? Mira los chicos. Mira, hijo, los chicos. Acá. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo volvemos al grupo principal? Ah, no lo sé. Ya están en grupo principal, gente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, al regreso de la sala, Perdón, estamos- Pampa, antes bueno, ahí estaba compartiendo Matías, porque hubo gente en mi sala, Carmiña, que decía que, bueno, que no le habían llegado los links, que quería tener un WhatsApp directo. En realidad yo le explicaba que no, que somos tantos que no podemos tener un grupo de WhatsApp con toda la gente de la diplomatura, es imposible, pero sí que anotara que en el chat se iba a poner de nuevo el mail y el WhatsApp para que ella consultara cualquier inconveniente que tuviera, ¿sí? Nada más, eso. Ahí te dejo, Pam. Sí, Ani. Bueno, vamos a hacer una biopausa ahora. De 10 minutos teníamos programado. Vamos a mantener el horario, así que 12:17 sorteamos a ver los representantes de cada sala para que nos cuenten las reflexiones y el resumen de cada sala. Xavier. Sí. Sí, si me permitís, por ahí le estaría preguntando un poco a la gente, porque a lo mejor algunos ya también estuvieron yendo al baño, cambiando la yerba, no sé si algunos lo necesitan, si a lo mejor se necesitan 5 minutos o 10, si necesitan una pausa, porque bueno, en las salas suelen ser recreativas también en sí mismas, pero bueno. Tendríamos que decidir nosotros, no le podemos preguntar, no tiene forma de responder. Me parece que 5, no sé qué piensa el equipo de coordinación, pero me parece que 5 estaría bien. Sí, podría ser. Yo diría, son y 8, diría hasta y cuarto, porque... Bien, me parece bien. ¿Te parece bien, Pampa? Me parece perfecto. Bueno, ok. Volvemos en un 2:15 ratito. regresamos. Hola.
Bueno, continuamos. Bueno, vamos a sortear sala ahora. Ahora voy a compartir pantalla. Vamos a ir siguiendo el orden del sorteo de salas, porque todas las salas no van a alcanzar a que le demos la palabra. Ahí mis compañeras Silvia, Pamela y Mariela ya están viendo las salas. De paso, contarles que en este momento, en simultáneo, en la ciudad de Buenos Aires se está llevando adelante el primer Congreso Argentino de Justicia Restaurativa y Liberté está presente. Por eso hoy no lo están viendo a Ricardo conectado, porque justamente está exponiendo en representación de Liberté en el Congreso. Ya cuando tengamos fotos vamos a ir publicando, pero en este momento tendrá que estar, según el horario, debe estar transcurriendo. Voy a compartir pantalla para ver cómo hacemos el sorteo. Bueno, acá como verán, a ver si se está viendo, sí. Voy a sortear de 1 a 40, van a salir sorteos 10, no sé si los 10 van a hacer tiempo de hablar, pero vamos a seguir el orden que salga acá en el sorteo. Ahí sorteo, publicar sorteo. Ahí está. Voy a tomar notas y así quito el compartir pantalla. Sala 21, sala 27, despacio lo voy diciendo, así van levantando la mano, preparándose. Sala 22, 9, 7, 39, 23, 12, 19 y 26. Nosotros somos 26. Muy bien. Bueno, entonces, sala 21, si levantan la mano, voy a necesitar que por favor bajen la mano los que la han levantado, así podemos saber cuál es el de la sala 21, después la van levantando a medida que nos toque. Bueno, entiendo que Miguel es sala 21, que es el único que quedó con mano levantada. Ahí le damos la palabra. Si es un error, bueno, salteo y voy a la sala 27. No, ahí bajo la mano Miguel, así que no. Como sala 21, no. Sala 27. ¿Alguien que haya estado en la sala 27? Sala 22. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Juan David. Juan David. Sala Sí. 22. Sí, sala 22. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, nuestra sala estaba compuesta por varios profesionales y estudiantes de abogacía, trabajadoras sociales, estudiantes de trabajo social, psicólogas, y también hay una persona que estaba en Mendoza, en la unidad penitenciaria. Bueno, de todo lo que hablamos, pudimos como hacer un punteo sobre la pregunta de qué se puede hacer personalmente para mejorar el diálogo entre los seres humanos. Inicialmente, confiar en el diálogo, en que el diálogo funciona y que la base de todo proceso con una persona es la comunicación, el reconocernos mutuamente para crear y construir algo en conjunto. También que el mejoramiento es personal para poder proyectar y visibilizar, que es un trabajo diario y continuo, que se tiene que hacer desde un proceso de resocialización con una mirada holística, ya que se tiene como esta percepción y está anudado esto a la cultura del castigo y no del diálogo, de que todo proceso que podemos realizar es una ganancia a la hora de la intervención, lo que se construya, las redes que se establezcan, de que todo eso va a ser una ganancia desde el lugar de cada uno de nosotros. También para fomentar y mejorar el diálogo, necesitamos liberarnos de nuestros prejuicios para tener una escucha activa. Luego identificar las necesidades como propias, escuchar al otro en su necesidad, con la creación también de espacios de diálogos, con la participación de cada uno desde el lugar en el que intervenga.
Desde la empatía, el fomentar y considerar que lo que las personas piensan tienen valor, de esto mismo poner en valor su historia de vida, la situación por la que atraviesa y tener en claro que las cosas se construyen desde abajo. Tener un espacio comunitario también que se aborde desde una perspectiva de derechos y que se brinde un espacio para la escucha comunitaria, teniendo en cuenta este ideal que se tiene, que también lo estuvieron nombrando nuestros expositores, la idea de la venganza, bueno, y todo lo que atraviesa esto. Luego el fomento de que la persona, a pesar de la privación de la libertad, es una persona con derecho y con derechos y con dignidad, que los centros penitenciarios no deben ser un depósito de personas con esta idea de la exclusión de la sociedad y que el delito y la equivocación no deben ser causales del destierro social. También un aporte muy importante que no me acuerdo el nombre de mi compañera que estaba allí en Mendoza. Ella decía que el área del tratamiento de los centros penitenciarios es muy importante para que las personas vuelvan a creer en sí mismas, el creer el creer en la oportunidad de cambio desde un acompañamiento real. Estuvimos hablando mucho desde el acompañamiento cercano, desde el vínculo que se puede crear con las personas y desde visibilizar lo bueno, desde lo poco que se tiene, de visibilizar esos avances, de lo que estaba hablando más cuando inicié, con lo que cada persona puede construir. Fue un poco resumiendo, hablamos muchísimo más y lo explayamos muchísimo más, pero bueno, también para respetar el tiempo de la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan David. Bueno, sala 21, 27-9. Vamos a habilitar micrófonos si tienen cámaras prendidas y tienen el nombre de la persona. Bueno, ahí asumo que Mariano Braga es sala 21, 27-9. Mariano. Y después, ahí vi que habilitó cámara a otra persona. Después te damos la palabra. Hay otro antes que yo veo que aparece Juan David Blanco. Juan David ya está. ¿Sos sala 21, 27-9, Mariano? La 9. Bien. Adelante. Bien, soy Mariano Braga, es la tercera vez que participo de estas diplomaturas. Soy abogado, penalista, me estoy especializando en justicia restaurativa. Respecto a la consigna que entendimos era ¿qué puedo hacer personalmente para mejorar el diálogo entre los seres humanos? Bueno, primero expuso, el grupo fue sumamente heterogéneo, es decir, había 2 abogados, trabajadoras sociales, personal del servicio penitenciario, una persona del Comité de Prevención contra la Tortura, educadores internos. Aprovecho para decir algo, creo que tenemos que respetar en algo en lo que hacía hincapié Pampa y también Ricardo siempre, la prioridad para que hablen siempre a las personas privadas de libertad. Bueno, luego de la exposición que hizo cada uno de los participantes, yo les pedí que cada uno resumiera en una palabra, en una, qué podía hacer personalmente para mejorar el diálogo entre los seres humanos. Bueno, de eso voy a transmitirlas textualmente las palabras que resultaron, que fueron comprendernos, humanidad, tolerancia, construir comunidad, solidaridad, escucha activa, acompañamiento cercano, generar empatía. Y yo agregué cooperación, cooperar y no competir. Y además también, particularmente yo como abogado y como educador en el nivel secundario, terciario y universitario, cambiar el lenguaje. Dejar de lado el lenguaje agresivo, el lenguaje amenazante. Una nueva forma
de entendernos, de comunicarnos. Creo que esto es muy importante, que los alumnos desaprendan ese lenguaje agresivo, punitivo, que empleamos a diario para expresarnos, para comunicarnos entre pares y para comunicarnos también muchas veces con los alumnos. Bueno, esta es la síntesis. Dijo Pampa hace un rato que se estaba celebrando el Congreso de Justicia Restaurativa y que estaba exponiendo Ricardo. Yo les pediría, yo lamentablemente por razones de salud no pude este año estar presente en el Congreso de Justicia Restaurativa, yo les pediría que el Congreso de Justicia Restaurativa, así como se hizo del primero, del segundo, del tercero, que lo suban en un video y que lo podamos escuchar todos. Creo que eso nos enriquecería muchísimo. Muchas gracias por escucharme. Sigamos trabajando por la integración social. Gracias, Mariano. Respecto del Congreso, este es el primero. Vos seguramente haces referencia al Congreso Latinoamericano. Este es el primero que se hace en la Argentina, no lo organizamos nosotros. De hecho, no es virtual, por eso no pudimos participar. Sí, grabamos un video acá en Liberté, pero personalmente está Ricardo. Pero lo que tengamos lo vamos a publicar, quédate tranquilo. Bueno, seguimos. Morocho, si abrís cámara. Asumo que estás en sala 21 o 27. Buenas, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Perdón, no recuerdo la sala, perdón, porque anduvimos debatiendo, hay 8 personas. Bueno, mi nombre es Sala, soy un estudiante, un ciudadano común, en la realidad. Debatimos sobre cómo dialogar al otro y poniendo resumen, ya viendo que la mayoría casi creo que coincidimos en ciertos puntos, pero lo resumo. Es cierto que hay que, primero y ante todo, tener una diplomacia y un respeto con un principio hacia qué es dialogar con el otro. No interponer ninguna razón, o sea, 50-50 para el otro. No se va a tratar de convencer al otro. Punto 1A sería poner un proyecto, o sea, ¿de qué vamos a dialogar? ¿Qué tenemos que decirle al otro? Nuestro tono, nuestros prejuicios tienen que ver mucho. 2, escuchar al otro tiene mucho que ver. Y no diagnosticar mientras haya un diálogo. Resumido, pusimos mucho para no robar tanto tiempo. Nuestra manera y acciones. Principios del diálogo. Nuestra conducta individual y social. Tiene mucho que ver el pensamiento colectivo. Acciones y intenciones. Y bueno, reitero otra vez, ¿qué queremos decir al otro? De eso creo que se trata. Y pusimos un ejemplo, es como un buen futbolista, un buen deportista, ganar y perder forma parte de la labor. Y ya con eso cierro porque me imagino que todos vamos a coincidir en estos aspectos, pero es muy importante cambiar nuestros hábitos, mejorar, innovar la realidad, nuestra manera de pensar. Y lo último, que gracias que ustedes pongan estas cosas, que lleguen también por internet. No lo veo mal que ustedes se hayan quedado cortos y prefirieron abrirlo de esta manera por Zoom, que está muy bueno que llegue a la mayoría. Tiene mucho que ver nuestros actos, nuestra manera de hablar, nuestra tonalidad, perjuicios, el pensamiento colectivo. Sí que debemos de poner normas o simplemente un acuerdo de ir separando lo que es un diálogo, una charla, un debate.
Mientras tanto lo tengamos en cuenta, sí podemos llegar a comunicarnos con el otro para salir y no estancarnos en tengo la razón o estoy en contra. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, les pido a los que tienen levantada la mano, por favor, que sean de la sala 21, 27 o 7. Vamos con Ana, que debe ser alguna de esas salas. Hola, buenos días. No sé si me escuchen bien. Sí. Sí, listo. Bueno, mucho gusto, soy Ana Morales, del Comité Permanente de Derechos Humanos, Comité de Familiares por Justicia en Cárceles aquí en el Ecuador, donde me orgullece estar compartiendo, sobre todo con el doctor Raúl Zaffaroni. Yo sé que él es una fuente de apoyo para aquí, para Ecuador, ya que el día miércoles tenemos una audiencia muy importante para nosotros, que hemos perdido a nuestros hijos aquí en Ecuador. Pues el doctor va a ser, y le agradezco muchísimo, doctor Zaffaroni, por ayudarnos a nosotros aquí en Ecuador. Cuando estuvo aquí, pues tuvimos una reunión muy amena, y de antemano, de parte del comité del CDH Guayaquil, le agradecemos muchísimo, pues, ¿no? Y un gusto, un placer compartir con todos. Es mi primera vez que estoy aquí en un diplomado compartiendo con ustedes. Me ha encantado, y por mí que siga mucho más. Bueno, mi grupo no sabía qué número era, por eso estaba un poquito contrariada. En relación a la pregunta, ¿qué puedo hacer personalmente para mejorar el diálogo en los seres humanos? Nosotros tomamos una redacción de cada uno de mis compañeros, donde compartí con compañeros que están dentro de prisión. Y créanme que es muy importante, porque ellos lo viven adentro realmente. Ellos están pasando el día a día, y ellos son las personas más afectadas. Entonces, lo que vimos nosotros en el primer paso, ¿no?, es la salud mental. ¿Por qué la salud mental? Mientras nosotros no tengamos una salud mental estable o apoyada, yo creo que no podemos dar una buena comunicación, un mejor diálogo para los seres humanos que pueden estar a nuestro alrededor. En eso, Marcelo me dio un ejemplo, yo le di un ejemplo, o sea, Marcelo me compartió un ejemplo que le digo cómo él hace compartiendo con otras personas que tienen delitos, diferentes delitos adentro, y cómo él comparte adentro, cómo puede hacer un ejemplo para no tener ese tipo de agresividad, o de pronto tener la empatía que todos hemos hablado, pues, ¿no? Entonces, él me dice que primero lo que él hace es tener una salud mental libre, estable y apoyada. También tenemos libre de perjuicios. Es muy importante libre de perjuicios. La empatía. La empatía es no juzgar, no señalar mientras no, para no generar violencia. Ser empáticos más bien es ayudar y estar en el zapato de cada persona, o compartir lo que ellos están pasando adentro, o como nosotros en la parte de aquí afuera, pues, ¿no? Bueno, aquí en Ecuador nosotros decimos, mientras no te toque a ti, no puedes juzgarnos. Eso es lo que ha pasado aquí en Ecuador hasta que hubo las masacres carcelarias bien fuertes. Nos ha pasado bastante aquí, que tenemos todo nivel social, no solamente es el nivel económico es el que entra en cárcel, no. Aquí en Ecuador tenemos todo nivel social en cárceles, entonces no podemos juzgar, y más bien ser empáticos en todo el sentido de la palabra. Respetar para una sociedad organizada. Yo creo que también es un fundamental para que tú puedas tener un diálogo, es respetar, ya lo dijo uno de los compañeros, respetar a veces hasta el tono de voz, la manera, la ética, cómo lo dice o cómo lo expresa, a veces mucho cuenta eso también, ¿no? Tener bastante tolerancia al respecto a cada uno, que nosotros tengamos los problemas que tengamos, la tolerancia es algo muy importante también.
Y algo que de pronto se nos esté pasando y que lo veo también muy importante es no imponer la ideología de género. Yo creo que en todas las cárceles comparten, o de pronto en todo ser humano, compartimos ideologías, o de pronto otros piensan bien, otros piensan mal, pero no juzgar, como hemos visto en los otros temas, no juzgar al género es algo muy importante como para establecer un diálogo. No importa si pertenece, si es afro, si es LGBTI, si es indígena, no importa. Todos somos iguales y necesitamos el mismo respeto, las mismas empatías, necesitamos tener libres de prejuicios, respetar, tener tolerancia. Yo creo que esos son Gracias, los Ana. puntos principales. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Bueno, voy a decir las salas que quedan, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Así levantan la mano. 7, 39, 23, 12, 19 y 26. Ahí le di audio al que figura como Samsung SM, que tiene levantada la mano. Decime de cuál de estas salas sos. Bueno, no está pudiendo. Hola, Ahí está. ahí va. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo y quedamos en la conclusión de que establecer la escucha activa... ¿Qué sala es? Perdón. 7. Bien, adelante. Establecer la escucha activa, facilitando el diálogo basado en la confianza mutua, la empatía, despojándonos de nuestros prejuicios. La amorosidad también es importante, la manera que uno habla con el otro, ¿no? Cómo se dirige, teniendo en cuenta también el lenguaje no verbal, la postura del otro, los gestos, ser claro con las palabras que uno habla, ¿no? Como uno transmite con el otro. Bueno, eso básicamente es lo que nosotros entendimos por qué puedo hacer personalmente para mejorar el diálogo entre los seres humanos. Es la conclusión en la que llegó nuestra sala. Muchas gracias. Según el orden que tengo, Carolina. Si no, Mariela o Silvia me dicen. Te podés desmutear, Carolina. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan y me ven. Ahí estamos. Sí, perfecto. ¿Qué sala soy? Ahí no sé. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, nosotros estuvimos compartiendo muy interesante todo lo que pudimos compartir. Estuvimos con los compañeros de la unidad 32, universitarios, un compañero de Tucumán, también privado de libertad, una compañera de Perú. Y bueno, decidimos también por los tiempos puntualizar para ser más rápido y con los demás, digamos, que la base para un encuentro con un otro, sin duda es el diálogo, la empatía, el sinónimo de comprensión, el validar el sentimiento del otro, propiciar la escucha activa, crear círculos de paz, propiciar consensos a través de un interés genuino, con gente con distintas ideas, respetar los tiempos y las creencias de otro. Importantísimo nos pareció la posición fundamental para el diálogo, trabajar sobre la reducción de las diferencias, promover la participación igualitaria, la perspectiva de derecho, crear vínculos y construir comunidad.
Eso es básicamente lo que nos pareció más importante englobar como para poder decir qué es lo que puede mejorar el diálogo comunitario. Gracias, Carolina. Miguel. Estamos medio pasados, pero yo diría que, bueno, que le damos 5 minutos más para que participen las 3 personas que tienen la mano levantada. Sí, Miguel, me dijo. Ani. Está de la 27, Roxana, de la Miguel. sala 27. Sí. Le dimos la palabra a Miguel y a Rosana. Miguel. Y seguimos con Rosana. Buenos días. Saludo, Pampa, y a todas y todos los presentes. No sé si nos ayuda la tecnología, porque estuvimos en el grupo 19, junto a Alexis Franco, pero quería si le pueden dar la palabra a la unidad 26, juvenil, donde Gabriel Márquez, uno de los muchachos que trabajó con nosotros, quería hacer la síntesis del trabajo. No sé si es posible darle audio. Ahí están, los veo. Y decirles que partimos con el tema del reconocimiento. En la medida que yo reconozco al otro como un otro, que lo miro, que lo abrazo, es ahí cuando conecto, ¿cierto? El lenguaje es fundamental, pero el lenguaje tiene que ir acompañado del cuerpo para que la comunicación, ¿cierto?, sea efectiva. Así que dejo con ustedes a Gabriel Márquez, de la unidad 26 juvenil de Buenos Aires. ¿Es la que dice Área Lando? Sí, Área Lando, sí. Bien, audio. ¿Qué tal, muchachos? Y trabajamos para tener compañerismo. Entonces, buen día, soy Marco Gabriel. Nosotros hicimos una reflexión en contra de lo que nos estaban explicando, que trabajamos de compañerismo y pensar y ponerse en el lugar de la otra persona. Bien, perfecto. ¿Quieren agregar algo más? Exacto. De uno a otro mutuamente. Crear vínculos, tener compañerismo uno a otro, respetarnos mutuamente. Muchas gracias, muchachos. Gracias por participar. Rosana, ¿no? ¿Continuaba? Me perdí, Mariela. Sí, Rosana. Sí, Rosana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me tocó el grupo 27, y bueno, con las chicas y Nelson, porque creo que era el único, llegamos a la misma conclusión que todos los demás que estuvieron hablando antes de mí. Y bueno, la empatía como principal medida, para decirlo de alguna forma. La construcción de la comunicación es la escucha, la predisposición, no importa el contexto en el que estemos, el salir de lo conocido, amigarse con nuestros mismos conflictos antes que juzgar, y bueno, la empatía. Pienso que es eso, es lo que llegamos más o menos todas y él a responder la consigna, ¿no? Creo que nada más. Muchas gracias. Ani, ¿tenemos tiempo? Sí, le damos los últimos 15 minutos antes de las 13 a Raúl y a Elena para que hagan un cierre de esto y después hacemos el cierre final, el linkeo y el cierre final. ¿Te parece? Estamos en los 15. Así que vamos con Raúl y Elena.
Raúl y Elena, si quieren agregar algo, opinar sobre las reflexiones que salieron de las salas, por favor. Bueno, ¿querés empezar vos, Elena? Sí, yo, si querés, sí. Yo lo que pensé, varias cosas que dijeron diferentes personas me fueron muy útiles porque no las había pensado, que es esto de escuchar al otro para ver si algo de lo que plantea el otro tiene que ver con algo que yo no había descubierto de mí mismo. Ese pedacito final nunca lo había pensado y me resultó muy interesante. Esa ida y vuelta, esa circulación. La otra cosa que me parecía importantísima es que todos más o menos piensan lo mismo, que se trata de escuchar, de poner el cuerpo, de hablar con los ojos y con el tono y la postura corporal, no solamente hablar con otro tono de voz, y cuánto nos cuesta hacer lo que sabemos que nos hace bien, ¿no? Esta es como un punto que, pero que además lo que me parece importantísimo de las salas de este diplomado es justamente eso, porque no es lo mismo decirlo en voz alta, con testigos, que decírselo adentro. Qué hermoso gato. Decírselo a uno mismo o saberlo o escribirlo, sino decirlo con otros y escuchar que el otro, que uno creía que no entiende nada de todo esto que estoy diciendo, está diciendo y sintiendo lo mismo. A mí cada vez todas las veces del diplomado, y siempre quiero entrar en las salas y escucharlo porque me conmueve la capacidad que tenemos los humanos de darnos cuenta y al mismo tiempo de negar lo que nos damos cuenta. Así es que me emocionó mucho escucharlos a todos desde los distintos lugares, pero también lo que me emociona es saber que cada una de esas personas lo dijo delante de alguien y sintió que ese alguien estaba escuchando. Y eso es como dar testimonio o tener testigos de la propia historia o del propio pensamiento. Le da otro peso. De nuevo volvemos a esto que somos seres sociales básicamente y que lo que le pasa al otro es tan parecido a lo que me pasa a mí, aunque parezca que es tan diferente, ¿no? Así es que, bueno, muchísimas gracias por eso. Te dejo, Raúl, que no quiero hablar mucho. El diálogo, el problema es, la dificultad del diálogo a mi juicio es eso que se recalcó, colocarse en el lugar del otro, para lo cual es necesario sacarse una serie de prejuicios que todos tenemos, porque, insisto, estamos formados en esto, ¿no? Y yo recuerdo, habiendo dirigido un organismo oficial de lucha contra la discriminación hace unos cuantos años, recuerdo una vez un diálogo con el representante de la ONG de sordomudos, por ejemplo, ¿no? Y el hombre de repente me dice, no, lo que pasa es que cuando nos detienen nos ponen esposas. Yo no hablé, pero lo pensé, dije, bueno, todo detenido, le ponen esposas, ¿no? Me quedé mirándolo y, claro, se dio cuenta que no había entendido. Claro, un sordomudo que le ponen esposas es lo mismo que a cualquiera de nosotros nos amordacen, ¿no? Bueno, no sé, por la mejor disposición mía, pero no le entendía lo que me estaba diciendo. Me lo tuvo que explicar, ¿no? Claro, dijo dos palabras y me di cuenta que idiota, no había caído en la cuenta de... Hay algo que, cuidado, toda jerarquización social implica una tentativa de subhumanizar al otro, ¿no? Y en estas subhumanizaciones hay una táctica de dificultar el diálogo. No hay ninguna ideología materializada, subhumanizante, que no actúe en bloque, que sea discriminatoria en todo sentido, en todas las discriminaciones imaginables, el racismo, el sexismo, todo. Lo que pasa que
de alguna manera genera en el discriminado, primero, una negación, en algunos una negación de la discriminación, por introyección de la propia ideología discriminante. Yo soy negro pero no azul. Yo soy gay pero no afeminado. Yo soy gordito pero no obeso. Primera reacción que dificulta, hay una suerte de negacionismo. Pero en segundo término pasa algo peor. Divide a los discriminados, separa. Y comienza una discusión sobre quién es más victimizado por la discriminación. La cosa llega al máximo cuando uno ve que los judíos se pelean con los armenios para ver qué genocidio fue peor. Miren, paren. Pero bueno, en aquella gestión de hace algunos años, de hace unos cuantos años, un colaborador un día me dijo, ¿por qué no hacemos una reunión con las ONG de todos? No, va a ser una aquelarre. Dije, bueno, sí, pero hagámosla. Y la hicimos. ONG, estaban los epilépticos, los obesos, los diabéticos, los LGTB, los afros, los originarios, los sordomudos, los con dificultades de movilización. Bueno, cada uno expuso su cosa. Me acuerdo que al salir, una militante trans muy buena, muy activa, que falleció, pobre Luana, me agarra de un brazo y me dice, Raúl, hay gente que tiene problemas más graves que una, ¿eh? Exacto. Sí, efectivamente, cuidado con eso, cuidado con entrar a competir sobre mi victimización, es peor que la tuya. Porque esa es una táctica de impedir el diálogo que tienen todas las ideologías perversamente discriminantes, ¿sí? Una táctica es introyectar y decir, no, yo no soy tan discriminado. Y la otra es, mi discriminación es mucho peor que la que está sufriendo vos. Y creo que estas son dos tácticas de dificultar el diálogo que tenemos que tener muy en cuenta. Son tácticas, no. El objetivo, la estrategia es decir, bueno, que estos no se pongan de acuerdo para darse cuenta todo de lo que está pasando. Entonces los dividimos y se pelean entre ellos a ver quién es más victimizado. En fin, creo que esto es una advertencia. Bueno, gracias. Gracias, Elena, Raúl. La verdad que súper enriquecedora la charla de cada uno con el otro y que nos dieron puntapiés motivadores a todos para todo lo que fue también el resultado de las salas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y les comparto que la próxima clase, que también es de cambio de paradigma, el próximo encuentro, mejor dicho, vamos a hablar del paso del paradigma punitivista hacia una perspectiva restaurativa hacia la ética de cuidado, ¿no? Con perspectiva restaurativa. Y conversaremos en forma, en comunidad, colaborativamente, como ya se dio este espacio del día de hoy, y con las reflexiones y con la colaboración de dos especialistas, Diana Márquez y Jaime Saavedra. Así que bueno, los esperamos el sábado que viene a las 10 horas. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, Ani. Agradecemos acá de Liberté a Raúl, a Elena, a todos los que se conectaron y todas. Para nosotros es una fiesta, es un honor, ya lo dije al principio, así que muchas gracias y los esperamos por acá cuando puedan venir. Le doy la palabra a Miguel para el cierre oficial y nos estamos escuchando el sábado entrante. Xavier, sí. Xavier, en virtud que nos quedan pocos minutitos como nunca, me permiten solamente leer un párrafo que les compartí en coordinación, que dice: el diálogo fraterno no es una utopía en las páginas de un libro de Raúl Zaffaroni, es una utopía tangible y concreta que acontece en la comunidad Liberté. Gracias.
Gracias. Adelante, Miguel. ¿Andás por ahí, Miguel? Bueno, cierro yo. Bueno, esta ha sido otra edición. No me sale la voz de Miguel, como ha parecido. Otra edición de la diplomatura, hasta la segunda jornada. Voy a abrir micrófonos a todos para que puedan saludar. Nos estamos viendo el sábado que viene. Gracias. Chao, buen fin de semana. Gracias a para todos. todos. Gracias a Fin todos. gracias. Chao. Raúl y Elena. Abrazo a todos. Chao, chao. Bendiciones a todos. Bendiciones. Para todos. Chao a todos. Muchas gracias, Zaparoni. Raúl, Camino desde el encierro hacia la convivencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas las enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Nos reencontraremos en Gracias, Elena, genia. por este mismo. Gracias. Genia, Elena. Chao. Hasta luego. Bye, bye. Saludos para todos. Gracias. Saludos. Muy agradecida, muy orgullosa. Gracias, Un muy lujo amable. esto. Gracias, muy amable, muy hermosa la presentación. Gracias. Qué privilegio poder tener esta oportunidad. Para que sigan muchas personas como ustedes, que esto crezca en la humanidad.